could turn to 1 Corinthians 15. We're going to be reading from verse 1 to verse 20, and then we'll finish up with 51 to 54. We'll be reading from the New King James Version. That's 1 Corinthians 15, 1 to 20. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures, and that he was seen by Cephas, then by the 12. After that, he was seen by over 500 people at once, of whom the greater part remain to the present, but some have fallen asleep. After that, he was seen by James, then by all the apostles. Then last of all, he was seen by me also, as by one born out of due time. For I am the least of the apostles, who am not worthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God I am what I am, and his grace toward me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Therefore, whether it was I or they, so we preach, and so you believed. Now, if Christ has preached that he has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. La lectura bíblica de hoy es 1 de Corintios 15 del 1 al 20. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes mediante este evangelio son salvos y se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque aún no han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Vamos al verso 51. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Well, praise the Lord. He is risen. Bendito sea Dios, Él resucitó. Y celebramos el hecho de que Él resucitó. Por 2000 años el enemigo ha tratado de eliminar a la iglesia y sin embargo aquí seguimos alrededor de todo el planeta sirviéndole a un Dios resucitado, a un Salvador resucitado, y estamos esperando su regreso. Hoy vamos a ver este pasaje que Ken leyó para nosotros en esta mañana. El título es: Porque Él vive, puedo
enfrentar el mañana. I trust the Lord is going to show Y us through confío en el Señor que the hope, the vamos a confidence we can have in poder ver la esperanza y la confianza que tenemos porque Él vive y porque Él vive en nosotros. Heavenly Father, we Pero vamos a thank you orar for primero. bringing us Padre, te damos together gracias as family, por traernos family of God. aquí Thank como you familia. put within Gracias us por la eternal fe life. que nos has Thank you, dado y Lord, por that esta no one vida can eterna. snatch us out of your Gracias hands. porque nada Thank you that ni nadie you puede are building arrebatarnos the de tu church, mano. and the Y gates tú of hell shall estás not edificando triumph tu over it. iglesia y las And puertas Lord, del infierno we no thank you prevalecerán for the sobre word of ella. God, which gives us hope, Gracias por la palabra de Dios que gives nos da us esperanza, understanding, que nos da shows us, entendimiento y que nos why muestra we believe what we por qué believe, creemos why lo it que is creemos reasonable. y por qué And Heavenly Father, I pray that you would estamos aquí increase para our faith alabarte. this morning, that you would Señor, te increase pido our que joy in the aumentes Lord. nuestra fe, nuestro Pray, gozo Father, en el that you would give Señor. us insight and Señor, danos understanding, enable us to revelación y understand entendimiento. these Ayúdanos a spiritual entender words. estas palabras Lord, I espirituales, depend Señor, upon y you. dependemos I de ask for ti. that Te unction, that pedimos enabling por of tu your Spirit. unción y por la capacitación de tu just Espíritu. Pray, Father, that Y oramos, Padre, you would para que tú fill us nos llenes afresh, encourage us, y and nos send us out animes from y nos here envíes de ablaze aquí with the love, con el power amor y con el of Jesus poder de Christ. Jesucristo. And we ask this in the name of Jesus. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. We find ourselves facing uncertain days, unprecedented days. Nos encontramos Fearful enfrentando días sin days precedente, that are días de filled with temor, días new que están development in llenos technology de and just también in de so much that's adelantos happening in the world tecnológicos. today, Hay and muchas that cosas que suceden en el uncertainty mundo, mucha causes incertidumbre often fear. y cosas que Some of realmente you are facing nos causan miedo. uncertainty in your health. La incertidumbre, por ejemplo, en nuestra salud o Some of you are en facing la salud de un uncertainty ser in amado, finances, la incertidumbre en las the finanzas, inflation, la inflación, question about is your job going to continue? preguntas como Some si of vas a you poder mantener tu Look empleo, into the skies and ves a wonder los about cielos this toxic environment and how it is y affecting you. with the te food you preguntas eat. cómo You look at el medio changes in ambiente está government and wonder, afectando where tu is that salud going? o la comida que Food consumimos. shortages, they keep threatening it. Vemos en las Is it noticias going to que happen? hay What is it going to escasez de look like? alimentos, Persecution, hay increasing persecución, opposition hay against those oposición that en stand contra for de truth, aquellos que stand for están righteousness. How is that going to levantándose a affect me? favor de la verdad. Brothers and sisters, as we face these Y hermanos y uncertain hermanas, times, I want to encourage mientras you nosotros enfrentamos that más y más because este he tipo de lives, we cosas, can face yo quiero whatever animarlos is coming. pensando que, Because he has given sabiendo us que in the person el of Señor Jesus está con Christ nosotros y por everything eso that is needed podemos for life enfrentar el and for futuro, godliness. porque en Él tenemos And he todo has lo que brought necesitamos you para la into the vida world y para la for such a piedad. time as Él this. nos He trajo a knew este mundo this para environment. este He has momento. brought you Él sabía here que iba a haber today, este and he is ambiente going to work through y you. He's going to live que íbamos through a you vivir en, to en accomplish his estos purposes tiempos. today. Pero el Señor tiene un propósito para ti So hoy it's en not día. Así just que unfortunate that you're born into a no es troubled desafortunado environment like que this. hayas No, it is his nacido destiny en, for esta you. en este And he tiempo. has No, a este es purpose el for you, and he destino will que Dios tiene accomplish para it through ti. you. Y Dios tiene un 1 propósito que Corinthians va a chapter cumplir a 15, través de ti. verse 12, we read Primera de Corintios there 15, del that, 12 now if Christ al is 19, preached dice: that he Ahora has bien, been si se raised predica que from the Cristo ha dead, sido levantado de entre how do los some muertos, among you say ¿cómo that dicen there algunos is de no ustedes que no hay resurrección? of the dead? That was a common criticism Ese back then, era and it is still today. una crítica común Verse de aquellos 16, tiempos. for if the dead Verso do 13, not si no hay rise, resurrección, then Christ is entonces not risen. ni siquiera Cristo ha And resucitado. if Christ is not Y si risen, Cristo no your ha faith is resucitado, futile, nuestra predicación you no are sirve still para in your nada, sins. como Then tampoco la also fe de those who have ustedes. fallen asleep in Christ, it's Todavía están our en sus loved ones who pecados, es passed away decir, already in Christ, have perished. También If aquellos que in han this muerto en life Cristo only antes, we pues Christians están have muertos. hope in Verso Christ 15, only aún in más this life, resultaríamos only falsos till testigos this de life is Dios over. por haber If testificado that que is Dios when our hope resucitó a ends, we Cristo, are of all men the most pitiable. lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos Or no we can verse resucitan. 32, if Porque si the los muertos no dead resucitan, do not rise, tampoco Cristo ha resucitado. let us Y si no ha eat and resucitado, drink, la fe de ustedes for tomorrow sería we die. ilusoria y todavía estarían en sus But all of pecados. this is
hypothetical. Pero todo that esto Paul is es raising in una these verses. hipótesis. And none El of it is verso true. The 32 simple and dice true facts of the matter is that Jesus que, Christ is que risen ganados from y the solo dead. por motivos And humanos. we are celebrating Dice that, todo esto, dice, especially this comamos y Sunday, bebamos though que we mañana celebrate that moriremos. fact every Sunday Pero and como every les day of decía, the todo year. esto es Verse 16 says, una "For if the hipótesis. dead do not El rise, then verso Christ is 16 not dice risen", que si raising a los hypothetical muertos scenario. no places, resucitarán, the tampoco Bible Cristo teaches habría that there will resucitado. one day Esto es be a un resurrection escenario of the dead. hipotético. En muchos lugares de la Biblia It's going to come in the podemos last days. ver que hay But resurrección is there any evidence y that que esta dead resurrección se people llevará a cabo en actually los can últimos come back días? to life? Now, in the Old Testament, Y 3 times, yo les pregunto, God ¿hay alguna used evidencia prophets de que los Elijah muertos and puedan Elisha to sobrevivir, raise the dead puedan back to volver a life? la vida? En el In the Antiguo New Testament, Testamento, there are numerous 3 veces examples Dios usó of a dead people Elías who were y raised a to life. Eliseo Let's look para at several levantar of a them, personas beginning de in la Luke muerte. chapter 7. Vamos por favor a... Chapter Pero 7. también tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento. Vamos por favor a Lucas 7, verso 12. Luke chapter 7, verses 12 through 15. Del 12 al 15. And when Jesus came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out. Cuando ya se the acercaba a only las son puertas of del his pueblo, mother. vio que sacaban And de she was allí a a un widow. muerto, Verse hijo 13. único de madre viuda. When the Lord saw La her, acompañaba he un had grupo grande de compassion la on her. población. He Al said ver to el Señor her, se compadeció "Do de not ella y le weep." dijo, no Then he llores. came and touched the Entonces se open acercó y coffin, tocó el féretro. and he said, "Young man, I say to you, Lo que arise." llevaban, And los que so lo he llevaban se who detuvieron was y Jesús dead dijo, sat joven, up and began te ordeno to que te speak. levantes. There's one piece of evidence. El muerto se Luke incorporó chapter y comenzó a hablar y verse Jesús se lo entregó a 49. su madre. Aquí hay una evidencia. Ahora vamos por Jesus favor was a on his way Lucas to 8. the synagogue ruler's house to minister to a 49. sick daughter, and someone came El Señor from the ruler of the Jesucristo synagogue's house saying to him, "Your daughter is dead." Va a hacer Verse otro 50, milagro "But when aquí. El Jesus heard it, verso he answered him, saying, 'Do 50. not be Al oír afraid, esto, Jesús le dijo only a Jairo, believe, and no she will tengas be miedo, made cree well.' nada más y ella And será when he came sanada. into the house, Cuando we llegó a read la in verse casa de 52, Jairo, all wept and mourned no for her, dejó but que he nadie said, "Do entrara. not Verso weep, she 22. is not dead, Todos but estaban llorando y sleeping." muy afligidos And por they ella. ridiculed Dejen him, de knowing that llorar, she les was dijo dead. Jesús. No está But he put muerta, them sino all dormida. outside, took her by the Entonces, hand, and called, ellos saying, empezaron a "Little burlarse girl, porque sabían que arise." estaba muerta. And then her Pero él la spirit tomó de la mano y le returned. dijo, niña, So she had levántate. indeed been dead. Her Recobró spirit la vida y returned, al instante and se she levantó. arose De hecho, immediately. estaba muerta, pero el Señor Jesús Second la example. levantó de la muerte. Este es John el chapter segundo 11. ejemplo. Juan capítulo third. 11. Tenemos un tercer ejemplo aquí. It's perhaps the most well-known of the Y examples. quizá este sería John el 11, ejemplo verse mejor 38. conocido de todas. We have then de Jesus todas las came to resurrecciones que el Señor Lazarus' hizo. tomb. There was a cave. Es el caso Stone cuando lay el Señor against it. llegó a la And Jesus tumba said, de "Take Lázaro. away the Conmovido stone." una vez más, Jesús se acercó Martha, al the sister sepulcro. of him who was Era dead, una said cueva to cuya him, entrada estaba "Lord, tapada by con this una time piedra. there is a stench, Quiten la for he has piedra, been dead ordenó 4 days." Jesús. Marta, In la verse hermana del 41, difunto, they dijo, took away the Señor, ya stone debe from de the oler place mal, where the pues dead lleva man allí was 4 lying. días. And in verse ¿No te dije 43, que si crees Jesus verás la cries gloria with a de loud Dios? Le voice, contestó "Lazarus, Jesús. come Verso forth." 43. And he who had died Dicho esto, came gritó out con todas sus bound fuerzas, hand and Lázaro, foot sal with grave fuera. clothes, El and muerto his face salió was con wrapped with a vendas cloth. en las manos y en los pies y Go el back to rostro Matthew cubierto con chapter un sudario. 27 and verse 51. La siguiente lectura la vamos a encontrar en Mateo 27, del 51 al 53. Esto sucedió en el momento de la crucifixión, cuando Cristo estaba muriendo. Mateo 27, 51 nos habla de este evento maravilloso. Mientras el Señor estaba muriendo y dando su espíritu, dice el verso 51, la cortina del santuario del templo se rasgó de dos de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron, salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Muchos de ellos en ese momento
se levantaron de la muerte. chapter 9. Hechos capítulo 9, This is during the early years of the expanding church. esto es en los Acts primeros chapter días 9, de la verse iglesia 36. primitiva. Hechos 9, The Bible 36. says that at Joppa there was a certain disciple Había en named Jope Tabitha. una discípula llamada 37. Tabita. But it happened in those days that she became Verso sick and 37, died. sucedió que en Verse esos días 40. cayó enferma y But murió. Peter, he knelt down Pusieron el and cadáver prayed, después de and lavarlo turning en un to cuarto en the la planta body, he said, alta. Tabitha, arise. And she opened her eyes, and when she saw Peter, Entonces she sat mandaron up. llamar a Pedro Then he gave her his hand and lifted her up, and when he had called the saints and widows, he Y- presented her alive. y Pedro fue con ellos So we sin have demora. evidence El in verso this, 40 others we dice could look at, but evidence que in Scripture of Pedro occasions se puso de when rodillas, people who oró were y le dead dijo, were raised Tabita, back to life. levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro Is se there incorporó. evidence that Christ arose? Luego llamó a los 1 creyentes y a Corinthians las chapter viudas 15, y se las back to the presentó vivas. we're looking at this morning. Primera de Corintios Verse 15, 3, verso 3, he says, "For I delivered to you first of all that which I also received, dice, porque ante todo les transmití a ustedes los que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Now, the Scriptures Ahora las testify to the Escrituras fact, nos in fact, they testifican del testified hecho to his resurrection before de it que happened, as well había as after, but evidencia de la repeatedly, either directly or resurrección. indirectly, literally, or in figures of speech, Pero ya the sea Old directa o Testament indirectamente, foretold literal Jesus' o death, figurativamente, burial, and el Antiguo resurrection. Testamento And nos habló Jesus de la repeatedly muerte himself predicted de that he Jesucristo, would be put de to su death sepultura y and de su rise on the resurrección. third day. También el Señor Jesucristo And then 1 mismo Corinthians 15, habló verse de 5. que Él moriría y resucitaría el And that he tercer was día. seen by Primera de, Cephas. de Corintios Cephas was better 15 known del And 5 then al by the 8 12. So those dice were the que se 12 apareció a apostles, Cefas, es decir, well-known Pedro, men y luego a who los could 12. be interviewed, if you wanted to validate their testimony. They circulated among the Christians at this time. En este Verse momento 6. And after that, he was seen by over 500 lo brethren habían at visto once, ya of whom the 500 greater part hermanos a remained la to the vez, porque present. dice aquí el verso 6 So que se había this is parecido a being written ellos. about 20 years Esto after, se escribió más o menos Jesus' unos resurrection. 20 años después de la So, resurrección most de of these Cristo. witnesses are Así still que around. muchos de estos testigos todavía Now, I just wanna vivían. throw in something that Ahora quiero should be of decirles algo que encouragement to some of you debe who de are ser fearful, de ánimo particularly of persecution. para ustedes que tal vez tienen miedo de la persecución. Fíjense, después de 20 años de la persecución, 20 años de persecución, y todavía hay muchos de estos que están vivos. Es el enemigo el que quiere que pienses que vas a morir de la persecución. No, el Señor te va a sacar adelante. Sí, algunos son llamados a dar su vida, a ser mártires por el Evangelio, pero la mayoría de los que pasan por persecución van a sobrevivir. La palabra dice que muchos todavía vivían, pero algunos habían muerto. Aquí dice también el verso 7 que después lo vio Santiago. Él era medio hermano o Jacobo, medio hermano de Jesucristo. Jacobo, y lo vio, y después lo vieron los demás apóstoles. Todos aquellos vieron su cuerpo resucitado. Y el verso 8 dice que por último, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Está hablando Pablo aquí. Aquí había un historiador llamado Thomas Arnold de la Universidad de Oxford, y él escribió que la evidencia de la vida y muerte y la resurrección de nuestro Señor, las evidencias de este relato histórico son muy grandes. Hay miles de personas que he investigado
no para perseguir a otros, sino para satisfacerme a mí mismo, dijo él. He estado estudiando por muchos años, estudiando la historia de otros tiempos, examinando el peso de la evidencia de aquellos que han escrito acerca de Cristo, y no he encontrado en ningún lado de la historia de la humanidad una evidencia mejor preservada que la de el hecho de que Cristo murió y resucitó de los muertos. Ahora, es importante que nosotros tomemos en cuenta que hay una diferencia muy grande entre la muerte y resurrección de todas esas personas de las que acabamos de leer y la de Jesucristo. Porque, miren, todas esas personas, esos ejemplos que ya leímos, sí, resucitaron, murieron, resucitaron, pero luego volvieron a morir. La resurrección de ellos no conquistó el pecado, no pudo salvarlos de la muerte por segunda vez. Número 2, su muerte y resurrección no hicieron nada por nosotros hoy en día. Su muerte no pudo salvarlos a ellos del poder del pecado y ciertamente no podrá hacerlo por nosotros. Ellos no pudieron levantarse de la muerte por sí mismos. Ellos tuvieron que esperar a que Jesús diera la orden. Dios tuvo que levantarlos y volverlos a la vida. Pero Jesús, Él murió, a pesar de que no tenía pecado, Él murió por nuestros pecados, no por su propio pecado. Él murió como un sustituto. Y Él no tuvo que esperar a que alguien más lo resucitara. Él resucitó por su propio poder. Su vida es la vida infinita del Hijo de Dios, y su vida es tiene más valor que toda la vida, todas las vidas combinadas de todos los seres humanos que han vivido a través de la historia. Su muerte, su sacrificio, fue suficiente para pagar por los pecados de todos. La muerte no tuvo el poder para mantener a Cristo en la muerte. Su sacrificio fue suficiente para pagar la pena del pecado, esa deuda que teníamos con el pecado. El Señor Jesucristo probó la muerte una vez, pero nunca más lo hará. Por eso, la palabra de Dios dice que esta muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo logró mucho y fue aplicada a nuestras vidas, a cada uno de nosotros que confiamos y le recibimos como nuestro sacrificio, como la sustitución del sacrificio que nosotros deberíamos de pagar por nuestros pecados. Jesús murió y resucitó como nuestro representante. Es decir, que Él tomó nuestro lugar y Él logró por su muerte y resurrección lo que nosotros nunca podríamos. Cuando el Señor murió, nuestro espíritu pecaminoso murió. Cuando Él fue sepultado, nuestro ser también fue sepultado con Él para no volver jamás a la vida. Y cuando Él resucitó de la muerte en novedad de vida, que es una vida eterna, Él nos dio esa nueva resurrección para todos los que creemos y lo hemos recibido en fe. Primera de Corintios 15:17 dice: y si Cristo, fíjense en ese y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Muchos de ustedes, creo yo, muchos, pueden levantarse y pueden decir con toda confianza y con toda evidencia que su vida ha sido cambiada radicalmente y transformada cuando creyeron en Jesucristo para salvación. Y aquellos que han muerto en Cristo, dice verso 18, en este caso también están perdidos los que murieron en Cristo, porque si no hubiera vida en Cristo, ellos estarían muertos y estarían allí sin esperanza, pero no es así. Hay vida más allá
Y no solo hay vida, sino que lo mejor está por venir. Cuando nosotros tenemos esperanza en Cristo, esa esperanza no está solo en esta vida, sino, como lo proclama una y otra vez las Escrituras, lo mejor está por venir. Si Cristo no hubiera resucitado de la muerte, entonces el pecado hubiera triunfado sobre Cristo, pero las vidas transformadas de millones de cristianos transformados desde la muerte y resurrección de Cristo, incluidos muchos de ustedes aquí en este lugar, es evidencia de que Cristo resucitó y está vivo hoy en día. Y esa vida resucitada nos da el poder que necesitamos. En 1 Corintios capítulo 6, Pablo nos recuerda que muchos de los hermanos en Corinto eran fornicarios, idólatras, adúlteros, sodomitas, pervertidos, ladrones, etcétera, que ninguno de esos heredaría en el reino de Dios, pero ellos habían sido antes, pero ahora estaban transformados, han sido lavados, dice la palabra, y santificados por el poder del Señor. Para nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, podemos testificar que no hay nada más real, no hay nada más satisfactorio, no hay nada más bueno, ni que nos dé más paz que la vida resucitada de Jesucristo en nosotros y a través de nosotros. ¿Y cómo sabemos que Él vive? Bueno, Él es nuestra vida, Él es nuestro gozo, nuestro placer, nuestra paz. Él es la fuente de nuestra fortaleza y sabiduría. Él nos da esperanza, nos da propósito en la vida. Él es la fuente de nuestra identidad, nuestro Salvador y nuestro amigo. Lo conocemos. Y para aquellos que han intercambiado, que hemos intercambiado nuestra vida antigua por la vida de Cristo, nosotros podemos decir que Jesús es todo en el mundo para nosotros. No es una religión, es una relación con un Dios vivo. No es solamente una creencia, empezó como una creencia, pero ahora se convirtió en una experiencia. Y mientras enfrentamos tiempos que cada vez son más peligrosos, tenemos que vivir con esa convicción de que tenemos una vida que no se va a acabar en nuestro Salvador resucitado. Nosotros tenemos eso que nos hace completamente diferentes a aquellos que no tienen este tesoro. Somos iguales, pero somos diferentes. Muchos tienen miedo de lo que va a pasar en el futuro, muchos en este mundo, pero nosotros tenemos una misión, tenemos un papel para proclamar la paz, las buenas noticias. Muchos tienen miedo de lo que va a pasar en el futuro. Están con miedo de perder su casa o de tener cáncer por todas las cosas que comemos ahora, o están con miedo de que las cosas en las que creemos y que hacemos se conviertan en algo contra la ley. Pero el miedo, hermanos, no tiene que ser algo con lo que vivamos nosotros, porque el Señor está con nosotros y esa vida de paz está a nuestra disposición hoy. El Señor resucitó, pero sus discípulos no lo sabían. Entonces estaban con miedo, ocultos, porque pensaban, pues si esto le hicieron a nuestro Señor, también van a venir por nosotros.
early disciples, before they knew Jesus was raised Y from the dead, antes de que they were already supieran on the road de que Él back home. había resucitado, algunos de esos discípulos ya estaban regresando Old way, a safe way of living. a su vida But antigua. when they discovered that Pero cuando Jesus was descubrieron alive, que Jesús they estaba returned vivo, to Jerusalem. regresaron a Luke 24 Jerusalén. tells us with Lucas great 24 joy, nos dice and que were regresaron con continually gran in the gozo temple, y praising and seguían en blessing el God. templo No more alabando hiding y with bendiciendo a fear and Dios. trembling behind Ya no estaban locked doors. escondiéndose They ni are out in the temblando public at a the puertas temple, cerradas. Ellos fearlessly estaban allí proclaiming, sin God miedo and proclamando praising Him right al under the Señor. noses of the priests and Y religious leaders lo who hacían had been enfrente de las responsible for narices de killing aquellos Jesus que habían and who were now matado al threatening to Señor kill y que those who ahora los followed estaban him. amenazando What was the source con of their courage? matarlos. They knew Jesus, though they had ¿Por qué? nailed him to a cross, he was Porque a alive. pesar de que ellos They had lo failed habían to clavado a bring him la to cruz, an el end. Señor He Jesús was estaba alive. He vivo. had triumphed. Él había The fact that triunfado Jesus sobre had la risen muerte from the dead y el made hecho de all que the Jesús difference in the estuviera world vivo for the lives hacía of those toda la disciples. And diferencia that para makes all the esos difference in the discípulos world for you y and eso me. hace la diferencia para nosotros hoy en The día. fact that Jesus El was hecho de alive que Jesús estaba and now vivo his spirit y was ahora living su espíritu inside estaba them viviendo dentro caused the de ellos, disciples to live extraordinary hacía que lives, estos as the discípulos book of pudieran Acts vivir esta and vida other historical extraordinaria records como lo vemos en el libro de Hechos y The Bible otros says it is eh, appointed unto man once libros to die. históricos. But there is no Aquí one vemos who can take your life sooner than the date que that's marked on nadie God's puede tomar tu vida. Nadie And puede there is quitarte la vida nothing you can do antes to de lo que el extend it Señor one cubit, tenga the Bible says, beyond. programado is para determined ti, for pero you. también nadie puede That extender la fact vida should más give allá us de lo que Dios courage. tenga programado para ti. Así 1 que Corinthians 15, mientras 32, an vivimos, interesting vivamos verse. con este Second valor. half of the verse says, Primera de Corintios "If the 15, dead do not 32. rise, let us eat La and última drink, parte, for fíjense, tomorrow es we interesante, dice, Primera de Corintios 15, la última does that parte del mean? verso 32. Think about it. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana Without moriremos. the hope of ¿Qué significa resurrection, esto? we might as well pursue Bueno, pues que si ordinary no pleasures tuviéramos esta esperanza and de la avoid resurrección, at all costs entonces, suffering and hardship, pues más because vale this is all there is to perseguir life, folks. If estos Jesus didn't rise from the placeres dead, this is all temporales there is to y life. evitar el sufrimiento a toda costa, porque esto es todo lo que hay, So ya no hay nada suck más allá every de little esto. bit of pleasure and fun you can get Así out of que it, because soon it's going to be aférrate a over. cada placer antes de que se te acabe. Paul means that if Jesus had Porque not risen from the dead, Pablo Paul dice, himself would have simply si avoided all danger. no hubiera Lived the good life resurrección, of prosperity, pues comfort, and entonces ease as vamos a a vivir respectable como si no citizen. hubiera mañana. He would not have offered the gospel for free the way Pablo he did. no He would hubiera not pasado have por todos los 5 sufrimientos que times pasó, endured 39 no lashes hubiera, of torture for preaching the gospel no to hubiera those he soportado was todas rescuing. esas He would not have 3 latigazos, times endured no beatings with hubiera rods for the sake soportado of las rescuing lost golpizas que souls. les dieron, que le He would dieron not por have risked his life proclamar in el deserts, evangelio. Él no rivers, hubiera cities, arriesgado and su seas, vida and at the en hands of desiertos, en robbers and ríos, en angry ciudades, mobs. en mares, He would a not manos have de put up with ladrones sleepless nights, endured y de bitter gente cold, and exposed enojada. himself Él repeatedly tampoco to hubiera harsh weather soportado to esas carry the noches good sin news of dormir, Jesus to esos others. If Jesus were fríos, dead, esos climas. he did all of that inhóspitos, because todo Jesus por was Cristo. alive. He did all of Porque- that because he knew Jesus saved. Porque si Jesus Él no will deliver viviera, you si Él no from hubiera a pointless, resucitado, ¿qué meaningless caso life. tendría todo And he eso? will give you Sin a embargo, future. Él He lo will give you a hizo hope, porque and Él he tenía will una infuse in esperanza you y un that futuro conviction en el and Señor confidence that Jesucristo. the best is Y ahead. por eso, porque Él tenía la confianza de lo que lo mejor fact that estaba por Jesus venir. had risen Él from the soportó dead todo por el Señor made all Jesús. the difference. Eso hizo toda la diferencia. But because he rose from the dead, Porque we Él se need to turn levantó de verse los 32 muertos, around. necesitamos since cambiar este Jesus verso 32. did rise, Como and since Cristo there Jesús is resucitó, abundant life como in Él him, eternal está life in vivo, him, then let entonces, us not live por eso, merely a no normal, podemos comfortable, vivir una self-indulgent vida life of pursuing pleasure indulgente and avoiding
all risks at y all costs. evitando Let us know. los riesgos For a toda if we do costa. that, Porque if si we live hiciéramos that way, eso, we miss si out on viviéramos something de esta manera, infinitely greater. estaríamos We miss perdiendo out on algo experiencing de, Christ's life, de gran eternal valor life, and we miss out on y sharing, estaríamos extending it to perdiendo those who need la it. oportunidad de extenderlo a todos aquellos que lo Christianity is a person, necesitan. a resurrected person. La cristiandad His Spirit es una inside of persona, us. es He una becomes persona our source of resucitada que strength. vive dentro de He is nosotros. our source of Él peace. es nuestra fuente And de when by paz. faith we Él drink deeply of his life, Es he nuestra fills vida us y with por fe indescribable nosotros peace. sabemos que Él nos llena de paz A peace that indescriptible, surpasses all una paz understanding, the Bible que sobrepasa describes it. todo entendimiento, And dice he la fills Biblia, us with joy. una paz que nos llena de gozo. To those who wait upon Una him, paz he becomes the source of ever increasing victory over sin se and convierte en victory una over fuente de spiritual victoria opposition. sobre el pecado He y sobre la becomes our very oposición. life. Él se ha convertido en Christ, nuestra vida, living in Jesucristo, me, viviendo en the hope nosotros, of glory. nuestra esperanza de gloria. 1 Corinthians 15, verse Primera de 20. Corintios 15, But 20. now Christ is risen Lo from cierto the es que dead Cristo ha and sido has become levantado the de entre los firstfruits of muertos those como who've primicia fallen de los asleep. que murieron. What on earth is that? ¿Qué es eso? Before Israelites, in those Antes days los harvested israelitas, their crops, de que los they were to israelitas bring a levantaran sus representative cosechas, sample of the crop ellos and tenían que offer it to traer God. una It was a representative sample muestra, because it was this digamos, de declaration su statement that my cosecha. whole crop is yours, Lord. Era It all como, belongs to you. era But representativo it's porque kind era of a como lot si to ellos carry estuvieran into diciendo, the Señor, temple. mi cosecha So es they would take the tuya, sample, te la ofrezco a first ti. fruits, Por something eso they ellos carried, and they tomaban carried los in and they primeros offered it to frutos the de Lord, esta and cosecha it was a y se los declaration llevaban that al this Señor is como a una sample, declaración this is a de que esta era representative of the una whole. The rest of it is like this. solamente una muestra de This I give to toda you su as a cosecha. representative. Y ellos It all se la belongs to you, ofrecían al Lord. That Señor was como the diciendo, declaration Señor, yo te that la was being ofrezco a ti. made. Y era una declaración que ellos hacían al Señor. And so, in verse 20, by Así calling que Christ the first fruits En of el those who have verso fallen asleep, 20 God's están word is llamando a promising Jesucristo us como that los a primeros latter frutos. resurrection Es of decir, all que believers después who iba a have died suceder is an una absolute segunda certainty. resurrección. Jesus Christ is Y eso that era algo muy representation, certero. and his resurrection is a El declaration Señor that as Jesucristo happened to había Jesus resucitado Christ, primero, so for the rest of the y field, Él so for the rest of them. He's the first, era but el everyone primer else is going fruto, to era la, follow. digamos, la muestra de todo lo que If you vendría are a child después. of God, Si tú eres hijo de Dios, the resurrection of Jesus la from the resurrección dead de is Jesucristo God's de la guarantee muerte, to you esa es la that garantía like que Dios te happened está to him, dando para que so para will que happen sepas que lo to que le you. sucedió a One day, Cristo your te body, sucederá a ti when también. it dies, Un día will tu awaken cuerpo from its será sleep and rise from the levantado grave. de la muerte. We read verse 51. Verso 51. Behold, I tell you a mystery. We shall not Ahora all les sleep, digo but we shall un all be misterio. changed. No todos The word dormiremos, sleep sino being que, used in this context of Christian sino que death. todos seremos It's not transformados. the end. O The sea, body sleeps, but it's el going to cuerpo awaken from duerme, that pero sleep. un día va a ser levantado de We ese shall all sueño. be changed. Cuando But there's a muere, mystery here. Cuando Not muere all la are persona, aquí going le to llaman como die. Not all are going to sleep. Verse estuviera 52, in a dormido. moment, Verso 22. in the twinkling En un of an instante, eye, en it's un gonna abrir y happen quick. cerrar de ojos, va At the a last suceder trumpet, rápido. for the Al trumpet toque de will la final sound, trompeta, and pues the sonará la dead will be trompeta y los raised muertos incorruptible, resucitarán con and un we cuerpo shall be corruptible y changed. nosotros For this seremos for this transformados. corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on Porque lo corruptible immortality. tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de Without inmortalidad. exception, every human being is born Sin with a excepción, corruptible body, meaning a todas body las that is perishable. personas It's got an hemos expiry date. nacido con un It's not cuerpo going to last corruptible forever. que no va a durar para But because siempre. Jesus rose from the dead, Pero, he has made the way Gracias for a que el those Señor who Jesús embrace him by faith to resucitó de la experience muerte freedom y nosotros from these hemos perishable aceptado bodies. ese To receive sacrificio. an imperishable or Nosotros an vamos a incorruptible body recibir este implies that
cuerpo new bodies incorruptible, es that we are decir, going to receive cuerpos at that nuevos que vamos a resurrection, recibir that rapture, en la resurrección. will never grow old. They will never Estos experience cuerpos sickness. They que will never nunca van a decay. They will never enfermarse, ya deteriorate. nunca se van a They will deteriorar, never die. ya nunca van a morir. It will be impossible to injure those bodies. Va a ser imposible It will be lastimar estos impossible to cuerpos, experience pain. lastimarlos o que estos Obviously, cuerpos our sufran resurrected bodies will have dolor. a radically different type of composition than our present bodies. Es obvio que estos They will be like cuerpos Jesus' body. Disciples were all locked into de an los inner que habla room, la and Biblia van a Jesus ser just cuerpos passed through the que walls van a to tener enter una that room composición muy with diferente a la que tiene nuestro How cuerpo does hoy. a Por ejemplo, vemos en las glorified Escrituras body cómo el never Señor be Jesús injured? entró I don't a know. un cuerpo, digo, a un cuarto cerrado, a puertas cerradas. No sabemos cómo va a ser que nosotros no vamos a ser heridos de ninguna manera con este nuevo cuerpo. No lo sabemos. No lo podríamos entender de este lado de la eternidad. Pero eso es lo que dice la palabra. Verso 54, cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. El Señor Jesucristo resucitó y con ello rompió el poder de la muerte sobre aquellos que creyeron en Él. Por eso, ya la muerte no podemos, ya no será para nosotros un problema. La muerte es todavía nuestro enemigo, pero es algo temporal. Y esto nos da esperanza, porque viene la resurrección. La muerte trae dolor cuando alguien amado muere. Es algo muy triste, pero nosotros ya no tememos la muerte. Nosotros sabemos que la muerte es algo temporal. Verso 54 dice, la muerte ha sido devorada por la victoria. Déjenme parafrasear las palabras de un estudioso que escribió acerca de esto. La muerte, dijo él, no es algo que nos puede destruir más allá de lo que la muerte no nos puede dañar más allá de lo que ya fue el daño, ya no hay un daño más adicional. What the Bible is saying here is that death is swallowed up in victory. Aquí, It means that all cuando its dice que la destruction is muerte reversed es and undone devorada por for la God's victoria, children. es sorbida en What victoria, looks dicen like a victory otras for death and like a defeat versiones, for us significa when our que bodies die, shall be utterly que toda reversed, esa so that destrucción death is es swallowed up revertida and undone y in deshecha absolute defeat, para and los our hijos bodies live de again Dios. in absolute victory, ending Para up much nosotros better than they began. hay una victoria The best que nos asegura que lo mejor siempre está por So, venir. because Jesus rose Y from the porque dead Cristo and he lives, se levantó de la we can muerte, face the future nosotros without podemos enfrentar el futuro man do? sin miedo. ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Qué me puede hacer el hombre? fear. Can cause this interruption, Lo peor es causar esta interrupción but really, to que se live llama is muerte, Christ. pero en verdad, si nosotros vivimos con Cristo, Even el the morir threat es of death para no longer nosotros has el any vivir power. es Cristo y el morir es ganancia. Because Jesus lives, Es decir, la death muerte can only se fue, interrupt ya no tiene más earthly poder life sobre nosotros. and lead us into a much greater. Ahora nosotros tenemos una vida mucho más grande For us to en el experience Señor. death is not to experience Así que loss, el but gain. experimentar la muerte Is to no es experience gain with experimentar better bodies,
una It is to pérdida, experience sino gain in terms ganancia. of never-ending life. It is to Ganancia experience gain en términos de terms que of greater joy, vamos a greater tener peace, más greater fulfillment, gozo, greater más experiences of experiencias con el life Señor, than anything we can experience here. It is mucho gain. más It de is lo que gain. nosotros That is pudiéramos what imaginarnos Christ en has esta done vida. for those Eso who es lo que trust in Cristo ha Him. hecho por Death nosotros. is not gone yet, but its sting, La muerte its todavía power to no se ha destroy ido us todavía, is pero gone. su poder para destruirnos Jesus se ha ido didn't para come that we might siempre. have religion. Jesús no vino Praise para the Lord. darnos una Praise the religión, Lord. gracias a Hate Dios. religion. Jesus Christ came El that we Señor might have Jesucristo life, vino para have darnos it una more vida y darnos abundantly. una vida en abundancia. I invite you this Los morning invito en esta to begin mañana trusting in the a resurrection empezar life of a Jesus. confiar en la resurrección de nuestro The Señor battle is in the Jesucristo. mind. La batalla And es the en la enemy mente. will try and convince you El enemigo va a tratar de he's in convencerte de que Él control está en and that he can control wreck your life, y de he que can Él wreck your puede destiny. But if you are a child of God, perjudicar tu destino. Jesus Pero Christ si tú is eres in hijo de control. Dios, Jesus Christ is your Jesucristo life. está You belong to him, de tu and lado, nothing tú le can snatch you perteneces out a of his Él hand. y nada te So I puede invite you this arrebatar morning, begin de sus trusting in manos. Jesus Así Christ. que He is empieza a alive, and he confiar en el offers his life Señor. to you today. I invite you by faith to Te cry invito a out que to him and tengas say, fe yes, en el God, Señor I want to receive y diga, your Señor, offer of queremos Christ's life recibir in exchange for my own el unfulfilling life. regalo de tu Which vida, would you de rather esa cling to? vida que tienes para Look mí. at your history. You want to hang on to that that Fíjate has no future? la Or historia. are you willing to let ¿Quieres that go aferrarte and say, realmente Lord, a I esto want your life. o quieres la future vida you de promised. Cristo y el futuro que Declare Él to God, I promete? believe that Jesus is alive. El Señor And I está want to vivo know his y resurrection quiero que life for sepas myself. And he que esa will. vida está a tu disposición Heavenly y Él te Father, dará thank you. si tú se la Thank pides. you that you so Señor, loved gracias. this world that you Gracias gave your por haber only amado begotten Son, a este whoever mundo tanto believes in you que shall diste a not tu perish, Hijo unigénito para but que have todo everlasting life. aquel que en Él cree no Thank se you pierda, that mas you tenga vida eterna. rose Señor, triumphantly gracias from the porque grave. tú te levantaste And you triunfante offer de that la victory. muerte. You offer that Gracias, Señor, eternal porque life. has You ofrecido offer that esa future, vida that y glorious ese future to futuro any who will glorioso receive by para faith. que todos lo Lord, you do podamos not force recibir por yourself fe. on us, Está a but nuestra you extend to us disposición that invitation. porque tú nos has And extendido that is esa why we invitación. declare, that is why we proclaim Y es por eso out on the streets que and here proclamamos together in the workplace and wherever en we donde quiera are, que we declare vayamos, the good news declaramos that you can get out las of this buenas life nuevas that is- que has no podemos future, that has no hope, salir and de it is este being threatened. mundo que And no you can tiene enter into something esperanza, Señor, eternal, glorious, hacia una guaranteed. vida Lord, garantizada, empower una us, vida embolden de us that we esperanza would en never ti. cease declaring Señor, this good news, that we would danos be poder para declarar faithful tu palabra con rescuers of valor. lost souls, Ayúdanos, reaching Señor, a out to those who rescatar are esas perishing, almas setting free perdidas, captives that are in bondage to lies and deception. esas Lord, almas may que we están en carry the cautiverio, truth, Señor. the good news with us Ayúdanos a everywhere we go. llevarles tu Lord, palabra, we depend Señor, upon y the power of ayúdanos your a Holy depender de Spirit tu to Espíritu enable us. Santo We depend upon para your power to capacitarnos, speak through us. para hablar a And Lord, través I de pray for your nosotros. church, that you Señor, would te pido por encourage. tu I pray that you iglesia, would build us up. I anímanos, pray that you would Señor, keep our eyes y fixed on ayúdanos a truth, tener on nuestros the truth ojos of Jesus fijos, Christ Señor, and who you are. en tu Lord, I pray that you would give us that victory palabra, that you Señor, promised, that you sabiendo would que give tú us nos that vas a dar power la over sin, victoria que nosotros and that you would necesitamos sobre el enable pecado. us to experience your triumph and your Ayúdanos a victory over the experimentar el lies triunfo de and the tu deception victoria and the hopelessness of this world. And I ask this all in the name Lo of pedimos, Jesus. Señor, en el nombre de Amen. Jesucristo. Amén.